En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de rodillas. Dios mío, creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Creo firmemente, porque así lo ha revelado Dios, verdad infalible, a la Santa Iglesia Católica, y por medio de ella nos lo revela también a nosotros, que hay un solo Dios en tres personas divinas, iguales y distintas, que se llaman Padre, Hijo y Espíritu Santo, que el Hijo se hizo hombre tomando por obra del Espíritu Santo carne y alma humana en las entrañas de la Purísima Virgen María, que murió por nosotros en la cruz, resucitó, subió a los cielos, y desde allí ha de venir al fin del mundo, a juzgar a todos los vivos y a los muertos, para dar a los buenos gloria eterna, y a los malos infierno eterno. Creo además por el mismo motivo, cuanto cree y enseña la misma Santa Iglesia. Todopoderoso y sempiterno Dios, trino y uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que concediste a tus siervos conociesen la gloria de tu eterna Trinidad en la confesión de la verdadera fe, y que adorasen tu majestad augusta, rogamos de Señor, que con la firmeza de esta misma fe seamos siempre libres de todas las adversidades de esta vida transitoria, y nos libres de todo mal y pecado, infundiéndonos tu celestial amor. Por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, Dios por todos los siglos de los siglos. Amén. Hoy es el 18º domingo después de Pentecostés. Ayer, el 7 de octubre, fue fiesta de Nuestra Señora del Rosario, y todo este mes de octubre se dedica en particular al rezo del Santo Rosario. Este viernes que viene, 13 de octubre, es un día muy especial. Es el centenario del gran milagro del sol que se realizó en Fátima, Portugal, en 1917. Esta mañana trataré brevemente el tema de la revelación divina. Esto tiene mucho que ver con la carta de corrección filial con respecto a la propagación de herejías que se ha enviado al Santo Padre, Papa Francisco. Obviamente les hablé de esto hace 2 semanas. Gracias a Dios he podido añadir mi propia firma a esta carta de corrección filial. Recuerden, el propósito de esta carta es de defender la fe católica de herejías que se están propagando por toda la Iglesia. Y lo que es tan espantoso y tan escandaloso es que el mismo Papa Francisco, directa o indirectamente, está contribuyendo a esta propagación de herejías a través de sus palabras, hechos y omisiones relacionados a la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Este es el tema de la carta. Por lo tanto, esta carta insiste que Papa Francisco rechace públicamente 7 proposiciones heréticas. Y tomen en cuenta que el Papa recibió esta carta hace 2 meses y hasta la fecha no ha renunciado públicamente estas herejías. Herejías que están causando tanto daño y tanta división en nuestra amada Iglesia. Esto de renunciar herejías, esto es básico a nuestro ser cristiano. Recuerden en el bautismo, nomás en el sacramento del bautismo, el comienzo de la vida cristiana, el comienzo de la vida de gracia. ¿Qué es lo que hacemos en el bautismo?
3 renuncias. Eso quiere decir que fundamental a tu existencia como católico, siempre tienes que estar renunciando a Satanás, sus obras y sus seducciones. ¿Y cuál es la primera obra de Satanás? La primera obra de Satanás es la mentira. Podemos decir también la desobediencia de Dios, pero la mentira. Eso es lo que son las herejías. Las mentiras que van en contra de Dios y en contra de lo que Dios ha revelado. ¿Cómo no va uno como católico renunciar las mentiras de Satanás? Piénsenlo también en este contexto. Estamos hablando de algo gravísimo. Como les dije hace 2 semanas, es algo histórico. Una carta como la que se ha enviado al Papa, esto no ha sucedido en 700 años en la historia de la Iglesia. Es muy triste que no hay más de los católicos que están abriendo sus ojos y sus corazones a la realidad. No puede estar más claro. Y el punto es de que aquí en esta carta, para ponerlo en este otro contexto del bautismo y de las renuncias del bautismo, esta carta al Papa pone, estas son 7 mentiras de Satanás. Es lo que es herejía. 7 mentiras de Satanás. Insistimos, Santo Padre, que usted las renuncie públicamente. No lo ha hecho. La herejía va directamente en contra de la revelación divina. Les voy a citar un pasaje breve de la carta de corrección filial y noten en particular el tema de la revelación divina. Cita: ha sido dado escándalo a la Iglesia y al mundo sobre la fe y la moral por la publicación de Amoris Laetitia y por otros actos a través de los cuales su santidad ha dejado suficientemente claros el alcance y el propósito de este documento. En consecuencia, herejías y otros errores se han extendido a través de la Iglesia, pues mientras algunos obispos y cardenales han continuado defendiendo las verdades divinamente reveladas sobre el matrimonio, la ley moral y la recepción de los sacramentos, otros han negado estas verdades y han recibido de su santidad no reprimenda sino favor. Fin de cita. Aquí se trata de, y por eso les cité ese pasaje de la carta de corrección filial, se trata de verdades divinamente reveladas. Cuando ustedes escuchan esa frase, verdades divinamente reveladas, piensen la revelación divina. Se trata de verdades divinamente reveladas sobre el matrimonio, la ley moral y la recepción de los sacramentos. Puesto que estas son verdades divinamente reveladas, nunca pueden cambiar. Estas son verdades que vienen de Dios. Y por eso tenemos que también tenerlo muy claro. No hay autoridad en la tierra. El Papa no, el Concilio Ecuménico no. No hay autoridad en la tierra que pueda contradecir estas verdades porque son divinamente reveladas. Esto es básico a nuestra fe católica. ¿Y a quién es Dios? Dios es la verdad. Él revela la verdad porque nos ama. El Papa, los obispos, incluso toda la Iglesia católica, existen para enseñar estas verdades y para proteger estas verdades de la herejía, de las mentiras, de Satanás. Ahora, para entender la suma importancia de esto, se está tratando de verdades divinamente reveladas sobre el matrimonio y la ley moral, hay que captar mejor el tema general de la revelación divina. Antes de hacer esto, nomás les quiero leer la conclusión de la primera parte de la carta de corrección filial. Es muy importante la conclusión
y estaba repasando las notas y no tuve tiempo de leerles eso hace 2 semanas. Hace 2 semanas terminé con la lista de las herejías. Entonces es importante también la conclusión. Cita: todas estas proposiciones heréticas contradicen verdades que son divinamente reveladas y que los católicos deben creer con el asentimiento de la fe divina. En esta hora crítica, por lo tanto, nos volvemos hacia la Cátedra Veritatis, la Iglesia romana, la cual por ley divina tiene preeminencia sobre todas las iglesias, y de la cual somos y pretendemos permanecer siempre hijos leales, y respetuosamente insistimos que su santidad rechace públicamente estas proposiciones, realizando así el mandato de nuestro Señor Jesucristo, dado a San Pedro y a través de él a todos sus sucesores hasta el fin del mundo. Lucas 22:32, yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú cuando hayas vuelto confirma a tus hermanos. Respetuosamente pedimos la bendición apostólica de su santidad, asegurándole nuestra devoción filial en nuestro Señor y nuestra oración por el bienestar de la Iglesia. Fin de cita. Esa es ya la conclusión de la primera parte de la carta de corrección filial. Ahora, vamos al tema de la revelación divina. Vamos a dar una primera definición, y es una definición más específica. Después, en unos momentos, les daré una definición más amplia y más completa. Pero la primera definición, la revelación divina, son las verdades que Dios ha revelado para nuestra salvación. Muy sencillo. ¿Qué es la revelación divina? Son las verdades que Dios mismo, aquí estamos haciendo hincapié, que Dios mismo ha revelado para nuestra salvación. Nadie se puede salvar aparte de estas verdades, porque vienen de Dios, y por eso las reveló Dios para nuestra salvación. Hay que creer en Él, hay que creer en Dios, hay que creer en Jesucristo, hay que creer en la iglesia que Él fundó, hay que creer en María Santísima, hay que creer en los ángeles, hay que creer en los santos, hay que creer en lo que es el pecado, hay que creer en el cielo, hay que creer en el infierno. Todas estas son las verdades reveladas por Dios para nuestra salvación, y a eso se refiere el término revelación divina. Las verdades que Dios ha revelado para nuestra salvación. Acuérdense, para que después cuando les pregunte qué es la revelación divina, no me vayan a estar nada más viendo ahí con ojos grandes como esperando respuesta. Son las verdades que Dios, por eso revelación divina, algo que Dios revela, las verdades que Dios ha revelado para nuestra salvación. Les recuerdo lo que dice el primer Concilio Vaticano, 1870, cita: la primera condición de salvación es mantener la regla de la recta fe. Fin de cita. ¿Qué es esto de la regla de la recta fe? El depósito de la fe. Las verdades que Dios ha revelado para nuestra salvación. El concilio entonces nos está diciendo, lo primero para la salvación, tienes que creer las verdades que Dios ha revelado. Eso es precisamente también lo que nos dice el credo atanasiano. Les sigo repitiendo esto para que lo sigan repasando en sus misales. El credo atanasiano está en la página 1799. Lean el credo atanasiano, récenlo. Es lo mismo, así comienza. El credo atanasiano no comienza diciendo, todo mundo que se quiere salvar, primero que todo tiene que hacer lo que el Papa dice. Así comienza el credo atanasiano. Cita: todo el que quiera salvarse, ante todo,
es menester que mantenga la fe católica, y el que no la guarde íntegra e inviolable, sin duda perecerá para siempre. Fin de cita. Les hago una pregunta, no tienen que responder, pero les hago una pregunta, no más piensen. Acabamos de escuchar ahí, credo atanasiano. Y entonces la pregunta es, bueno, entonces, si muchos de los obispos y si el Papa no guardan íntegra e inviolable la fe católica, ¿qué les va a pasar? La respuesta, sin duda, perecerán para siempre. La condenación eterna. Esto no es un juego. Y aquí no nomás se trata de decir, yo soy el obispo, lo que yo digo es la verdad. No. La fuente de la verdad no es un obispo y tampoco es el Papa. La fuente de la verdad es Jesucristo y su Santa Iglesia. Y por eso tienen autoridad los obispos y tiene una suma autoridad el Papa para proteger, para enseñar, para amar, para dar sus vidas por las verdades reveladas por Dios. Ahora, a la raíz de estas herejías contra el matrimonio y la ley moral está lo que llamamos la gran herejía del modernismo, que intenta dar una noción nueva de lo que es la revelación divina. Esto está en la carta de corrección filial. Ya la segunda parte trata de dos temas. Trata del tema del modernismo y del hereje Martín Lutero. Y la razón por la cual trata del modernismo es porque en la carta filial se está diciendo, se está explicando cómo el modernismo viene a darnos otra idea, otra noción de lo que es la revelación divina. Y esto entonces ya causa que broten herejía tras herejía tras herejía. Porque básicamente lo que el modernismo nos está diciendo es que las verdades de la fe pueden cambiar y pueden evolucionar, que se tienen que adaptar, se tienen que cambiar. Pero siempre como católicos tenemos que recordar, y es sencillo, no requiere un título de teología para reconocer esto, muy sencillo. Si Dios ha revelado ciertas verdades para nuestra salvación, ¿van a cambiar esas verdades, sí o no? Pues absolutamente no. Una verdad divinamente revelada sobre el matrimonio es que el matrimonio es entre un varón y una mujer. Ese es el matrimonio. Así lo ha revelado Dios. Entonces, ¿es posible que esto cambie? Absolutamente no. Y por eso estamos hablando de pecados gravísimos. Nomás para dar un ejemplo, aquí en nuestro país, la Corte Suprema hace unos años legalizando el matrimonio homosexual. Pecado gravísimo. Nadie tiene autoridad para ir en contra de la revelación divina. Nadie. Ni rey, ni emperador, ni Corte Suprema, ni Papa, ni Concilio Ecuménico. Y también no importa si son todos los obispos. Esa es otra crítica y tenemos que tener esto claro. Otros han dicho, bueno, pues no hay muchos que han firmado esa carta de corrección filial. En primer lugar, no es cierto, sí son bastantes, ya son casi 250. Y entre ellos 2 obispos, aproximadamente 80 sacerdotes. Ese es un buen número. Pero, aparte del número, la cuestión del número no es lo más importante. Aquí comentó algo muy significativo Monseñor Bernard Fellay, el superior general de la Fraternidad de San Pío X. Él comentando sobre la carta de corrección filial, él dijo, miren, aquí la importancia de este documento no es en las firmas, sino en los argumentos objetivos que se presentan en la carta. En otras palabras, lo que él está diciendo es, lo importante de esta carta es el contenido
es decir, la verdad. Si aquí se está conteniendo lo que la Iglesia Católica enseña, eso es lo importante. No importan tanto las firmas. Y tenemos que estar conscientes nosotros también de esto, porque nos dejamos llevar mucho por la mentalidad y la corriente del mundo. Y andamos más diciendo, a ver, ¿quién firmó? ¿Quién esto? ¿Quién lo otro? Pues, ¿qué es la fe católica? El ejemplo es muy claro. Mire, ahorita en los Estados Unidos tenemos aproximadamente 450 obispos, ya sea jubilados o activos, incluyéndolos todos. Vamos a suponer que cada uno de ellos, que 450 de esos obispos dijeran ahorita o mañana, los que están en un estado de adulterio, de todos modos, bajo diferentes condiciones, pueden recibir la Santa Comunión. Y cuando digo diferentes condiciones, no sé cuáles condiciones, pero el punto es que siguen en adulterio conscientes del pecado que están cometiendo. Y luego por el otro lado pongamos a un solo fiel. Abril, póngale que Abril. Una jovencita, una sola, que se pone de pie y dice, no, eso no se puede hacer. Eso va en contra de Dios. Y ella pone su firma ahí a esa declaración. Y los 450 obispos ponen su firma en esta otra declaración. ¿Quién tiene la razón? Pues la que tiene la razón es la jovencita. Obviamente. No porque ella le está dando veracidad a la declaración, sino porque lo que ella está declarando ha sido divinamente revelado. Tiene la autoridad de Dios. Y por eso es la verdad. Y no importa cuántos del mundo o obispos, si están afirmando algo que va en contra de la revelación divina, están mal. Y uno no puede seguir eso. Y si lo sigue, está poniendo en gran riesgo la salvación eterna de su alma. Les voy a leer aquí muy rapidito, comenzando la segunda parte de la carta de corrección filial, porque se empieza a tratar el tema de la revelación divina. Cita, con el fin de dilucidar mejor nuestra corrección y para proporcionar una más firme defensa contra la difusión de errores, deseamos llamar la atención sobre dos fuentes generales de error que nos parecen promover las herejías enumeradas. Hablamos en primer lugar de aquella comprensión falsa de la revelación divina que generalmente recibe el nombre de modernismo. Y en segundo lugar de las enseñanzas de Martín Lutero. Fin de cita. Y luego otra cita, empieza la carta, tiene el subtítulo, El problema del modernismo. Y luego cita, la comprensión católica de la revelación divina es frecuentemente negada por los teólogos contemporáneos. Y esta negación ha llevado a una extendida confusión entre los católicos sobre la naturaleza de la revelación divina y la fe. Fin de cita. Y por eso, esta mañana muy brevemente les estoy tratando de dar la enseñanza sobre la verdadera naturaleza de la revelación divina. Y muy sencillo es las verdades reveladas por Dios y no cambian. Y las tenemos que creer para nuestra salvación. Ahí está muy importante. Y no cambian. Porque el modernismo está tratando de dar la idea de que pueden cambiar y que deben de cambiar. Y de que es misericordioso que cambien. ¿Cuál misericordia? Si se están enseñando falsedades. Y si los fieles entonces están siguiendo falsedades creyendo que esto es misericordia. Estamos hablando de problemas muy graves. Y luego la carta de corrección filial empieza a dar una enseñanza católica, tomando de las fuentes de la Sagrada Escritura y Sagrada Tradición y Sagrado Magisterio, dando una como breve enseñanza de lo que es la revelación divina, lo que es la fe, lo que es el magisterio infalible de la Iglesia, lo que es la herejía. Rapidito les voy a nomás leer unas de las primeras, puntos que presenta la carta filial. Y presten atención porque esto tiene que ver con lo que es la revelación divina.
cómo Dios ha revelado sus verdades, porque ya debemos de saber un poco de eso, pero Dios no ha revelado sus verdades, nomás cayeron del cielo, o cada quien en su interior, esto es lo que Dios ha revelado. No, es muy claro cómo Dios ha revelado sus verdades, a través de Cristo y a través de su Santa Iglesia, y luego tradición, magisterio, Sagrada Escritura. Esto es lo que nos dice la carta filial. Aquí se está afirmando la fe católica y dice, los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuyo carácter histórico la Iglesia afirma sin vacilación, transmiten fielmente lo que Jesucristo, mientras vivía entre los hombres, hizo y enseñó realmente para su salvación eterna, hasta el día en que Él fue elevado hasta el cielo. Noten ahí lo que se está diciendo, que Jesús vivió entre nosotros y enseñó verdades para nuestra salvación eterna, y que esas verdades se están transmitiendo con fidelidad a través de los evangelios. Porque el modernismo empieza a cuestionar la veracidad de los evangelios. Pero noten que también, no nomás es que los evangelios y que la Sagrada Escritura está transmitiendo con fidelidad lo que Cristo hizo y lo que enseñó para nuestra salvación, sino también la tradición de la Iglesia. La tradición de la Iglesia y la vida de la Iglesia están transmitiendo con fidelidad lo que Cristo hizo y lo que Cristo enseñó para nuestra salvación. La carta filial entonces dice, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. En consecuencia, todas sus enseñanzas son enseñanzas de Dios mismo. Pues obviamente, y tiene que ser la verdad, y no van a cambiar. Pero ¿cómo se están transmitiendo estas enseñanzas de Jesús, que es Dios? ¿Cómo se están transmitiendo? Lo acabamos de decir. A través de la Iglesia, a través de su tradición, a través de los evangelios. Y esto no va a cambiar. Hay otros, pero ya para estar terminando, ya después les doy lo demás. Pero ahorita recuerden nomás esto. Es un término, ahorita ya dijimos algo en latín, dijimos cátedra veritatis, eso en español es la cátedra, la silla de verdad, de la verdad, que es la de Pedro. Pues ese es el propósito del Papa, de estar enseñando con fidelidad lo que Cristo enseñó, lo que los apóstoles enseñaron. Pero ahorita una frasecita en francés, raison d'être, que es la razón de ser. Miren, la razón de ser de la Iglesia y de los apóstoles y del magisterio del Papa es comunicar con fidelidad, con suma fidelidad, lo que ha sido divinamente revelado. Ahí está la divina revelación. Lo que Jesús hizo y enseñó. Verdadero Dios. Para nuestra salvación. ¿Quién lo va a transmitir con fidelidad para que todos tengamos acceso a esa luz y a esa salvación? ¿Quién? La Iglesia, el magisterio, el Papa, los obispos. Por eso existen, por eso es la razón de su ser. Estar en servicio de la revelación divina. Y sin embargo, ahorita estamos viviendo en tiempos espantosos. Estamos viendo. El Papa y la gran mayoría de los obispos están yendo en contra de su raison d'être, su razón de ser. Concluimos esta mañana con la definición más amplia y más completa de la revelación divina, y con una palabrita respecto a Fátima. La revelación divina no son únicamente verdades que Dios revela para nuestra salvación, sino que se revela a sí mismo. Dios se comunica y comunica su vida, lo que llamamos la gracia. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vivió entre nosotros para comunicarnos su vida,
para que estemos en comunión con Él, para que vivamos de la vida de Cristo. Este es todo el sentido de recibir la Santa Comunión. Por eso, para recibir la Santa Comunión tienes que estar en comunión de vida con Cristo. Tienes que estar siguiendo los mandamientos, viviendo según la ley moral. Entonces, nomás recuerden que la definición más amplia de revelación divina es no nomás que Dios está comunicando la verdad, sino que también está comunicando la vida y el camino. Recuerden Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo eso es lo que Dios está comunicando y lo que Él está revelando. Te está revelando también el camino que tienes que seguir. Y no te deja solo. Él lo ha caminado primero. Él ya lo caminó, el camino de la cruz. Y te está comunicando no nomás verdades que tienes que creer, pero su propia vida, la vida cristiana, la vida de la gracia. Esta noción más completa de la revelación divina se expresa maravillosamente en la oración secreta de hoy, 18º domingo después de Pentecostés. Hay mucho que podría comentarles sobre esta oración que voy a rezar en unos momentos, pero ya se pasa el tiempo, no les voy a comentar, nomás les voy a leer en español. La oración secreta de hoy, después reflexionen en ella, está expresando esta noción más completa de la revelación divina. No nomás verdades, sino la vida. Y esta es la oración, cita: Oh Dios, que por el augusto trato con este sacrificio nos haces participantes de la soberana divinidad. Concédenos que así como conocemos tu verdad, así la sigamos con una conducta digna. Fin de cita. El único comentario, eso de que Él nos hace participantes de la soberana divinidad, esa es la gracia. Nos hace partícipes de su vida. Está comunicándonos su vida. Revelación divina. Y una palabrita respecto a Fátima. Les sigo urgiendo que reflexionen sobre el mensaje de Fátima. Porque en el mensaje principal de Fátima, 13 de julio 1917, ¿qué es lo que dice la Virgen María? Dice, cita: en Portugal el dogma de la fe se conservará siempre. Fin de cita. ¿Qué es el dogma de la fe? De Fátima. Son las verdades divinamente reveladas. Y ella dice, se van a preservar en Portugal. Eso implica que no se van a preservar en muchos otros lados, incluso Roma. Lo que está pasando en Fátima es que la Virgen María nos está advirtiendo que en estos tiempos, en este siglo, 1917 a 2017, nos está advirtiendo que va a haber gran amenazas contra el dogma de la fe, contra las verdades divinamente reveladas, contra la revelación divina. Y sin estas verdades, sin la fe católica, no hay salvación. Y es muy probable que el texto completo del tercer secreto de Fátima, que ahí la Virgen María nos está advirtiendo que estas amenazas contra el dogma de fe vendrán hasta del mismo Papa. Algo que es verdaderamente espantoso. Pero hoy en día, octubre 2017, lo estamos mirando con nuestros propios ojos y oyendo con nuestros propios oídos. Y no por casualidad, es el centenario de Fátima, el año 2017. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.